Señora presidenta, señorías, muy buenos días a todos. Comparezco hoy ante esta Cámara, en esta mañana, para tratar de realizar, en la medida de mis posibilidades, de las posibilidades de este grupo, un diagnóstico sobre la situación de la juventud riojana, de la juventud en nuestra región, y también para intentar recabar por parte del consejero competente en la materia la información relativa a cuáles son las medidas que su Ejecutivo está tomando para tratar de resolver los problemas que afectan a este colectivo, para tratar de resolver sus inquietudes y sus necesidades. Miren, señorías, al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa mucho la situación de la juventud riojana. Nos preocupa porque entendemos, además, que salvo algunas diferencias sustentadas en particularidades territoriales, la situación de la juventud riojana es muy similar a la del resto de los jóvenes españoles y sus problemas y sus necesidades son muy similares. Necesidades que pasan, supongo que todos ustedes también lo entienden así, por el empleo y por no cualquier empleo, señorías, empleo digno y empleo de calidad. Está claro que sin ese empleo, sin un empleo digno, sin un empleo de calidad, es imposible arraigar a la juventud en nuestra región. Leíamos hace varios días en un medio de comunicación de tirada nacional un titular francamente alarmante que decía así: el 25% de los trabajadores jóvenes españoles está en riesgo de pobreza, según datos de Eurostat. 1 de cada 4 trabajadores jóvenes de España está en riesgo de pobreza y exclusión social. Así lo evidencian los datos de Eurostat para 2015 recogidos por Oxfam Intermón y que hacen que en toda la Unión Europea solo Rumanía registre un dato más preocupante. Los salarios de las personas más jóvenes, entre 16 y 24 años, se han desplomado, se han hundido con la crisis económica y, además, la brecha salarial entre hombres y mujeres se situaba en el 18,8% a cierre del año 2014. Fíjense, señorías, que ni siquiera estamos hablando de desempleados jóvenes en riesgo de exclusión social, sino de trabajadores jóvenes en riesgo de exclusión social. Son trabajadores pobres, señorías. Una vez más, este dato revela la evidencia de un fenómeno que se está generalizando de una forma tan alarmante y que se viene a denominar el de los trabajadores pobres, y un fenómeno del que, lógicamente, los jóvenes de nuestra región no se encuentran exentos, más bien todo lo contrario. Les afecta en mayor medida, precisamente, al ser ellos los principales damnificados de la creciente precarización de los empleos. Pero centrémonos precisamente en eso, señorías, en el empleo, o mejor dicho, en la falta de empleo y en la manera en la que éste está afectando a los jóvenes riojanos. Según datos de la última encuesta de población activa, el desempleo juvenil en La Rioja se sitúa en torno al 35% entre los menores de 25 años. Señorías, un desempleo que además afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes, ya que en el caso de las menores de 25 años la tasa se sitúa en el 36,1%. Respecto a la contratación, la realidad evidencia una vez más que el empleo juvenil en España y también en La Rioja es un sinónimo de precariedad y sinónimo también de conceptos que se derivan de esa precariedad: la inestabilidad, la estacionalidad y las bajas remuneraciones, los bajos salarios. Es probable que el consejero diga hoy aquí que la tasa de empleo, de paro, mejor dicho, de la población joven riojana está por debajo de la media nacional, y es cierto. Es probable también que diga que, según datos del año 2015, la población joven riojana presenta la segunda tasa de temporalidad menos baja de España, la menos abultada, también es verdad. Pero esto, señorías, no evita que La Rioja haya sido también la región con menor conversión de contratos temporales en fijos en lo que llevamos de este año 2016. Una temporalidad sangrante que afecta principalmente a los jóvenes y, en mayor medida, señorías, a las mujeres jóvenes. Tampoco es menos cierto, señorías, que el tiempo medio de permanencia en la empresa de las personas jóvenes ocupadas de menos de 30 años en el año 2015 disminuyó con respecto al año 2014 y que, por tanto, existe una mayor rotación y eventualidad en los empleos. ¿Saben qué porcentaje de contratos efectuados a jóvenes de entre 16 y 29 años en el año 2015 fueron temporales? El 93,3%, señorías. El 93,3% de jóvenes que se incorporaban a un nuevo trabajo lo hicieron de forma temporal. Me gustaría saber, señor consejero, qué tiene previsto hacer su Gobierno para hacer frente a esta situación. ¿Qué medidas tiene previsto impulsar su consejería para acabar con el paro juvenil, con la falta de estabilidad en los empleos, en los pocos empleos que se crean?
Porque supongo que usted, como el Grupo Parlamentario Socialista y como cualquiera puede entender, comprende que esta situación de inestabilidad y de precariedad laboral, de falta de oportunidades en nuestra región, está empujando a los jóvenes a abandonarla en busca de un futuro mejor en otros países de Europa o fuera de ella. Es normal, señorías, que los jóvenes riojanos y muy especialmente aquellos que disponen de formación y cualificación huyan en busca de un lugar en el que poder desarrollar un proyecto vital de vida, un proyecto vital que aquí se les está negando. Primero, porque no encuentran trabajo o, en el mejor de los casos, si lo encuentran, este es precario, temporal o está mal pagado y, además, en buena parte de los casos, están sobrecualificados para desempeñarlo. La Rioja presenta, señorías, el segundo porcentaje de sobrecualificación en el empleo de la población joven más elevado de España, el 63,8% en el caso de la población asalariada de entre 30 y 34 años. Perdón, en el caso de la población de 30 y 34 años es del 62,2%. Así, señorías, así las cosas, resulta fácilmente comprensible, pero no por ello menos doloroso, el hecho de que La Rioja haya sido también la región que haya sufrido una pérdida de población joven de menos de 30 años más abultada en nuestro país. Un informe del Consejo de la Juventud del año 2015, de septiembre del año 2015, cifraba en 1.362 los jóvenes riojanos que habían emigrado por la crisis. Señorías, entendemos que la falta de voluntad política en el desarrollo de acciones adecuadas al reto que tenemos por delante está dando lugar a que hayamos pasado de la generación más cualificada, de la generación más preparada, también a la generación más desencantada, la generación marcada por el desempleo, la precariedad, la sobrecualificación, la tardía emancipación y, en definitiva, señorías, la emigración. Me gustaría saber, señor consejero, qué va a hacer su Gobierno para revertir esta situación, para convencer a nuestros jóvenes de que se queden en La Rioja, de que esta es una tierra de oportunidades en la que poder desarrollar su proyecto vital e independiente. Me gustaría saber también, señor consejero, a qué se refería exactamente el presidente de La Rioja en el debate sobre el estado de la región, cuando hablaba de promover un plan por la juventud riojana, un programa de retorno en el que, según dijo, estaría trabajando la Dirección General de Acción Exterior. Me gustaría saber en qué consiste exactamente, por qué no existe ya y, sobre todo y muy especialmente, señor consejero, de qué dotación presupuestaria va a disponer. Porque, señorías, si esa anunciada oficina de retorno que quieren crear en La Rioja depende de la raquítica dotación presupuestaria de 25.000 euros que se nos anunció hace exactamente ahora un año en la presentación de los presupuestos, pues permítanme que pocas esperanzas podamos albergar al respecto, máxime cuando, según se nos indicó entonces por parte de la consejera de Presidencia, esos 25.000 euros iban a estar destinados inicialmente a elaborar un censo de la población joven que había emigrado de La Rioja, para poder contar así con un punto de partida sobre el que después trabajar, sobre el que elaborar un diagnóstico y así poder actuar en consecuencia. Miren, hace ya un año que se nos habló de este programa, que desde luego, a nuestro entender, no contaba con suficiente dotación presupuestaria, casi ni para empezar. Pero, vistos los acontecimientos y la manera en la que se han desarrollado, le diría, consejero, que aún contaba con mucha dotación presupuestaria, porque, tal y como demuestran los acontecimientos, no se ha hecho absolutamente nada en esta materia y, viendo lo que queda de este año 2016, permítame dudar que a estas alturas de ejercicio se vaya ya a hacer algo. Mire, señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que la juventud debería ser una de las prioridades de su Gobierno y entendemos que a día de hoy no lo es. Buena parte de la solución a los problemas de la juventud en esta región pasa, sin duda, por la derogación de la reforma laboral, claramente lesiva para ellos y que ha condenado a una generación entera a la frustración, al desencanto y a la emigración. Pero mientras llega ese momento en el que se reviertan las políticas de empleo que se han venido emprendiendo en este país en los últimos años, desde el Partido Socialista queremos pedirle que no tarde ni un minuto más en elaborar un plan integral de choque para la juventud, cuya finalidad sea que ningún joven se encuentre inactivo, que tenga la oportunidad de trabajar y formarse, si es posible, en nuestra región. Prácticas remuneradas, señoría, para jóvenes universitarios y de FP a través de programas y líneas de ayuda que premien a aquellas empresas que después del periodo de prácticas formalicen un contrato de empleo.
Desarrollen, señorías, en mejores condiciones el programa europeo de garantía juvenil y, sobre todo, colaboren en mayor medida con diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y muy especialmente también con los ayuntamientos, agentes sociales. Yo le agradezco que haya hecho referencia a ese estudio del Centro Reina Sofía y que haya destacado algunas cuestiones que aborda a propósito de las preferencias de la juventud riojana, que valora la familia, la amistad, la salud. Está muy bien que los jóvenes riojanos valoren todo eso, sobre todo cuando a falta de empleo y de oportunidades pues tienen familia, tienen amistad y tienen salud, ¿verdad? Es lógico que lo valoren, porque también ese mismo estudio revela que más de la mitad de los jóvenes españoles está ya resignado al hecho de que va a tener que emigrar y que esos jóvenes españoles ya resignados consideran esta opción una condena, no precisamente algo atractivo, aunque si bien es cierto que habrá jóvenes que se marcharán porque quieren, lógicamente, y también a esos hay que ayudarles, hay que asesorarles y hay que realizarles un seguimiento, ¿no?, adecuado a sus necesidades y a sus prioridades, que definitivamente son muy legítimas. Habla usted de, bueno, le preguntaba efectivamente a qué se refería con el plan de retorno. Le comento que efectivamente en su día la consejera ya nos habló de una partida de 25.000 euros que, si no recuerdo mal, dijo que se podría llegar a ampliar hasta los 100.000, porque entraba digamos, en relación con otras consejerías, porque era una materia transversal, etcétera, etcétera, y ya existían presupuestos vinculantes, y que en primer lugar se iba a destinar efectivamente a la elaboración de un censo. Usted ha hablado de una especie de censo virtual y yo entiendo que es el punto de partida idóneo, ¿no?, para comenzar a trabajar. Pero, consejero, fíjese, lo que no entiendo es cómo no está hecho ya, cuando ustedes ya tienen la base para hacerlo. Fíjese, hablaba usted del Instituto Riojano de la Juventud como uno de los cauces para implementar la participación de los jóvenes en nuestra región. Efectivamente, también estoy de acuerdo en que es necesario ampliar y mejorar esos cauces participativos para que tomen parte en las decisiones institucionales o en las decisiones políticas. Estoy de acuerdo, pero es que el Instituto Riojano de la Juventud tiene una página web en la que existen una serie de links, de enlaces que presentan diferentes ofertas en materia de ocio y tiempo libre, ayudas para sacarse el carnet de conducir, vivienda, con una serie de cosas. Pero es que también ahí, en esa misma página, existe un epígrafe que, bajo el lema Observatorio de la Juventud, uno pincha ahí, cualquiera lo puede ver, y de ese primer enlace o epígrafe surgen varios subepígrafes en los que aparece definición, objetivo, principales actividades. Mire, señor consejero, ya existe ahí lo que viene siendo la base, solamente, digamos, el armazón de lo que podría ser un estudio digital de la situación de los jóvenes riojanos. Ustedes ya lo tienen ahí, en esa página web, en la del Instituto Riojano de la Juventud. Lo que no entiendo es por qué no está dotada de contenidos. Es una mera declaración de intenciones sin ningún tipo de sustento real, porque ahí aparecen los objetivos de ese estudio, entre ellos la publicación continua de noticias relacionadas con la juventud. No hay nada de eso. La realización de una encuesta anual, que tampoco existe. Miren, hay un epígrafe también en el que dice estadísticas, y ahí aparecen diferentes asuntos relacionados con la juventud, como demanda de empleo, población, defunciones, incluso causas de las defunciones entre la población joven. Mire, usted pincha ahí y se encuentra con un link en el que le dice que el servidor le informa de que no ha encontrado absolutamente nada. Es decir, usted entra ahí y no existe nada. Verá, señor consejero, permítame que dude de su capacidad para elaborar políticas verdaderamente decididas en favor de la permanencia de los jóvenes en La Rioja, cuando ustedes son incapaces siquiera de elaborar un diagnóstico. ¿Cómo van a ser ustedes capaces, si no son capaces de hacer un diagnóstico, de combatir los problemas que afectan a la juventud? Yo no entiendo cómo es posible que ahora mismo se esté planteando la realización de un censo, de un estudio, cuando ya ese censo o estudio podría existir hace mucho tiempo y podríamos tener ya definido el punto de partida. Miren, señorías, señor presidente, le invitaría de verdad a trabajar de forma decidida a su Gobierno en esta materia. Vamos a proporcionar entre todos a los jóvenes motivos suficientes para que se queden en nuestra región, para que consideren a La Rioja y la vean como una tierra de oportunidades para su desarrollo y para la consolidación de un proyecto de vida autónomo. Hasta ahora lo único que han hecho ustedes en materia de exilio juvenil, de migración, ha sido preparar las tarjetas de embarque y prepararles las maletas a los jóvenes. Miren, no les obliguemos a elegir entre dignidad y trabajo. Señor consejero, usted ha hablado de Ecoembes. Nos alegramos mucho de la presencia de Ecoembes con sus proyectos en esta comunidad y de que vaya a contratar a trabajadores jóvenes. Ustedes están ahora mismo enarbolando
valorando el mérito de esa llegada, de esa empresa a nuestra región, pero ¿y las que se van? ¿Qué ocurre con Altadis? ¿Qué ocurre con Unipapel? Entiendan que para el Grupo Parlamentario Socialista, si ustedes comprenden o entienden que las empresas que llegan son gracias a ustedes, también las que se van son por su culpa. Gracias, señorías. Gracias, señoría.